3, 2, 1, grabando. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera clase de la tarde. Para los que os hayáis incorporado ahora mismo, pues simplemente deciros que llevamos 3 clases, que esta es una clase muy especial para mí, porque primero, con la persona con la que la voy a compartir y segundo, por la temática que vamos a desarrollar. Vamos a hablar sobre entrenamiento de fuerza y sobre powerlifting como una herramienta práctica, útil, reglada para entrenar o para mejorar la fuerza, aunque hay muchas otras herramientas. Hoy tengo el placer de presentaros a Jorge Arroyo, un compañero de mi equipo, es preparador físico, entrenador personal y además es competidor de powerlifting en el club de Éxito 28 Madrid. Entonces, bueno, quiero que él se presente un poquito por encima y que vayamos poco a poco introduciendo la temática o el concepto. Deciros que aunque no os interese el powerlifting, ¿vale? Vamos a hablar de muchas más cosas aparte del powerlifting y que a los que os interese el powerlifting, que os quedéis, porque vamos a hablar sobre percepciones, sobre sensaciones, no sobre teoría o sobre programación únicamente, sino que vamos a hablar sobre muchas más cosas y creo que es pues un placer poder tener a gente que no solo se dedica al entrenamiento de fuerza en este sector, sino que predica con el ejemplo y lo aplica tanto con nuestros alumnos y clientes como consigo mismo. Así que nada, con vosotros, Jorge Arroyo, compañero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Te dejo que te presentes. Muchas gracias, José. Mi nombre es Jorge Arroyo Manzano, soy preparador físico de Éxito 28 Madrid, como bien has dicho. Y nada, mi vida ha estado siempre vinculada al deporte. Empecé desde bien pequeñito con la natación, que fue a lo que me apuntó primero mi madre. De ahí pasé pues al fútbol, como todos los niños, tocas muchos palos y pasito a pasito fui creciendo y me apunté al gimnasio. Con unos 16 años o así, empecé en el gimnasio y vi que se me daba bastante bien, la verdad. Según entré al gimnasio, pues a medida que iba avanzando en el tiempo, pues iba trabajando con más cargas, me sentía cómodo en ese ambiente, iba progresando bien, ganaba masa muscular y vi que, joder, pues cuando interactuaba con otra gente de allí, veía que muchos se frustraban porque no conseguían sus objetivos y yo decía, pues yo ni me rayo ni me frustro porque yo realmente me veía que avanzaba, que mejoraba. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pues coincidimos Josué y yo y empezamos a entrenar juntos, nos conocimos y me dijo, me fue derivando y dijo, vamos a entrenar un poquito de fuerza, vamos a darle más intensidad al entrenamiento, vamos a mejorar en cuanto a cargas de trabajo y vi que en cuanto empecé a aumentar la intensidad dije, joder, digo, rápido me adaptaba a ello, rápido mejoraba, dije, joder, pues esto ya no es casualidad, ¿no? No es que yo vaya y haga las cosas bien aparte, sino que algo habrá que fisiológicamente esté más preparado para ello. Y a partir de ahí, pues, empecé a entrenar fuerza, me formé para ello, también para ayudar a la gente a transmitirle mi pasión por el deporte, por el entrenamiento de fuerza y los beneficios que conlleva ello. Perfecto. Estupendo. Bueno, aunque ahí quizás te has saltado unas cuantas etapas, ¿no? Me gustaría que hablaras un poquito de etapas que has tenido compartiendo entrenamientos con clubes de atletismo, Sí, por etapas que has supuesto. tenido compartiendo con deportes de combate o artes marciales, porque al final ahí hay manifestaciones de fuerza, ahí hay entrenamientos que se aprende tanto lo que hacer como lo que no hacer. Y yo creo que tú, la relación que he tenido contigo, siempre ha sido crítica constructiva, pero siempre me decías, pues que aquí, si hicieran esto y esto y esto mejor de cómo lo hacen, mejorarían los deportistas mucho más. Si es que no entrenan apenas fuerza o entrenan muy mal para lo que la gente llama fuerza. Si quieres contarnos un poquito anécdotas o pues bueno, tu bagaje en otros deportes, en otras disciplinas. Sí, claro que sí. Pues, por ejemplo, yo estuve unos años en atletismo y vi pues que la gente entrenaba muy bien lo que eran las series de carrera, pero la preparación física era un mero trámite. Hacían la preparación física, como se reían, jiji, jaja, y venga, vámonos a la pista a entrenar de verdad, como si eso fuese simplemente algo pasajero, ¿no? Entonces yo dije, joder, si esta gente aquí le metiese carga, le metiese intensidad y luego bajase a la pista, esa transmisión de fuerza, esa transmisión de intensidad se vería multiplicada y mejoraría mucho más y se verían cómo les cuesta menos avanzar, ¿no? Entonces ahí pues ves que hay una falta de intensidad en cuanto al trabajo de fuerza en otros deportes.
Se lo toman como algo, pues, que hay que hacer la preparación física y ya está. No lo ven como algo para mejorar en su deporte. Efectivamente. Bueno, yo creo que la gente que ha coincidido contigo en unos deportes o en otros, seguramente te recuerde como un portento físico. Y quizás tienes una predisposición, aunque creo que sobre todo detrás de esa predisposición que la gente puede ver, lo que creo que hay es una constancia que a muy poca gente conozco con esa determinación y esa constancia. Pero quizás lo que te puede diferenciar de otros deportistas, por ejemplo, la temporada que entrenaste full contact o entrenaste kickboxing o entrenamos Muay Thai juntos o entrenamos MMA o entrenaste atletismo, la mayor diferencia es que quizás donde la gente tenía buena técnica pero unos déficits de fuerza muy acuciados, tú la técnica la ibas aplicando y la ibas aprendiendo, pero siempre te asegurabas tener unos niveles de fuerza por encima a lo mejor de la gran mayoría. ¿Qué significa eso? Que al final rendías mucho mejor que ellos, aunque tuvieras menos experiencia, porque no existían esos déficits de fuerza que aparentemente un atleta no tiene que ser extremadamente fuerte o un peleador no tiene que ser extremadamente fuerte porque trabajan mucho esa capacidad cardiovascular. Pero yo creo que el entrenamiento de fuerza tendría que ser la base, aunque no se haya implementado, aunque haya maestros o haya entrenadores que hayan llegado a ser top nacionales, internacionales o mundiales sin haber apenas entrenado fuerza. Porque claro, yo por ejemplo recuerdo la temporada en la que yo entrené judo, pues mi entrenador llegó a ser de los mejores judokas a nivel internacional, diploma olímpico. Él a lo mejor es un judoka que ha practicado y implementado el judo única y exclusivamente. Y en su etapa, prácticamente la preparación física se centraba en salir a correr, fondos, dominadas y poco más. Entonces, es normal que él intente transferir lo que él ha mamado, lo que él ha aprendido. Lo que tenemos que darnos cuenta es que la evolución de los deportes va hacia deportistas cada vez más preparados físicamente. Los boxeadores de hace 30 años o 20 años, bueno, a lo mejor el boxeo es un mal ejemplo porque creo que había boxeadores muy fuertes, ¿no? Antiguamente. Pero sí es cierto que en pesos pluma o en pesos muy bajos, la fuerza no era un principal detonante. Hoy en día, si te encuentras con un peleador muy fuerte, aunque seas mejor técnicamente, aunque seas mejor a nivel de resistencia, quizás te cueste hacerte con él simplemente porque tengas menos fuerza que él. Entonces, yo lo primero que te querría preguntar, Jorge, es para ti, porque vamos a hablar de fuerza neural, aunque hemos hablado en la clase anterior de fuerza e hipertrofia, al final todas las manifestaciones de la fuerza están en todo lo que hacemos. Yo para poder elevar los brazos necesito fuerza porque la gravedad me los lleva hacia abajo. ¿Qué es para ti la fuerza neural o qué puedes explicarle a la gente que nos está viendo y a lo mejor no tiene mucha relación o mucho conocimiento al respecto? Vale, pues ese trabajo neural del que me has mencionado es cuando nosotros mejoramos las conexiones neuromusculares, ¿vale? Cuando hay una mejora de la conexión del sistema nervioso con el músculo, ¿vale? Y para ello tenemos que trabajar a altas intensidades. Okay. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, la hipertrofia, pues no hace falta tanta intensidad y no habrá esa mejora tanto de fuerza, ¿vale? Para trabajar la fuerza tenemos que trabajar con intensidad, que mucha gente relaciona la intensidad con las lesiones o, joder, es que me va a hacer daño, es que... Y para nada, te vas a hacer daño y vas a mejorar y ya verás cómo te va a gustar y te va a enganchar este entrenamiento como cualquier otro, que no hay que tenerle miedo a la fuerza, vamos. Al contrario, quizás deberíamos tenerle miedo a la falta de fuerza, ¿no? Cuando hablamos de intensidad, para que la gente lo entienda, estamos hablando o bien de la velocidad a la que realizamos ese ejercicio, que normalmente al principio recomendaríamos no jugar con velocidades muy altas porque sí va a haber más riesgo. Si no estamos acostumbrados a conducir, pues conducir a mucha velocidad hay un mayor riesgo, pero que sí podemos jugar con aumento de las cargas en cuanto al pilaje del entrenamiento que llevemos a cabo. Y algo que has dicho muy importante, que a la gente le tiene que dar claro, es pues que el entrenamiento de fuerza no solo está haciendo hincapié en la musculatura, sino en el conjunto, en la motoneurona, desde ese sistema nervioso central, desde la neurona, hasta los receptores del músculo. Entonces, yo sé que mucha gente a lo mejor te ve hacer el bruto en redes sociales y se puede pensar, pues lo que nos han preguntado muchas veces, ¿por qué no entrenas con menos carga y haces más repeticiones, chiquillo?
Es lo que te puedo preguntar. Entonces, yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Yo soy una persona que te digo, tío, si entrenas a 1 o a 2 repeticiones, Jorge, ¿por qué no entrenas? Te bajas un poco la carga y haces más repeticiones, tío. Bueno, pues como pues yo no me bajo la carga y no trabajo más repeticiones porque yo busco especificidad, ¿vale? Mi deporte como el powerlifting, lo que se busca es ser fuerte a una RM, no a 6 o a 8 RMs, ¿vale? Entonces, por eso trabajamos a una RM, porque el día de la competición es lo que vamos a hacer, ¿vale? Perfecto. ¿Y eso transferido a otras personas, aparte de la especificidad? Sí. Claro, porque la gente a lo mejor en el gimnasio está acostumbrada a entrenar con cargas bajas o con cargas medias, y si le pides que haga 1, 2 o 3 repeticiones, dice que esto no me cansa. Claro, lo que tiene que entender ahí es que si entrenamos a 1 o a 2 o a 3 repeticiones, es porque el carácter del esfuerzo es muy alto y porque las cargas no nos permiten hacer 8, 10 o 12 repeticiones. En términos generales, ¿qué diferencias le dirías a alguien que está entrenando? Imaginad, con el mismo RIR, con las mismas repeticiones en reserva, es decir, por ejemplo, una repetición en reserva, pero que entrena haciendo 2 reps y otro que entrena haciendo 11 repeticiones. Sí. ¿Qué diferencia habría en cuanto a las adaptaciones y en cuanto a ya no las sensaciones, sino el objetivo final de alguien que todos los días entrena a 2, 3 reps con un RIR más 1, otro que entrena a 11, 12 reps con un RIR más 1, que están bien ambos entrenamientos? Sí. En ambos entrenamientos va a mejorar tu fuerza, pero el que entrena 1 o 2 reps está trabajando más esa conexión neuromuscular y no tanto ese estrés metabólico y esa hipertrofia. Si en cambio el que entrena 8 o 10 reps está trabajando más un estrés metabólico y eso le va a conllevar más a una hipertrofia muscular y no tanto a una mejora de esas conexiones neuromusculares y por tanto a una mejora de fuerza máxima, ¿vale? En resumen, uno va a mejorar más la fuerza, otro va a mejorar más la hipertrofia, básicamente. Pero los dos van a tener tener ambas. Estupendo. Y intentando darle alguna recomendación a alguien que quiere introducirse en el mundo de la fuerza, quizás no es lo mejor empezar directamente si no has entrenado nunca a 1, 2 o a 3 reps. Dentro de esas adaptaciones, adaptación anatómica, adaptación metabólica, adaptación neural, que hemos hablado de ellas entre comillas, entre el atletismo, la hipertrofia y la fuerza, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiere llegar a entrenar fuerza neural, pero obviamente que no se quiere lesionar? Porque claro, hay mucha gente que si ha tocado o ha topado con el powerlifting y ha acabado lesionado, dirá, a todo el mundo que le hable de este entrenamiento dirá, eso es lo peor que puedes hacer, eso es malísimo. ¿Qué recomendación? Vale, pues la primera recomendación es que haya una mejora en cuanto a nivel técnico, se centre mucho en la técnica y en la movilidad, ¿vale? Es una de las cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver en el gimnasio, esa gente que le da tanta caña a la movilidad, al calentamiento, ¿vale? Y es una parte muy importante porque a medida que avances, a lo mejor no te va a limitar tu falta de fuerza o tu masa muscular, sino tu movilidad te va a limitar y entonces te vas a ver frustrado y vas a tener que dar un paso atrás a lo mejor, vas a tener que pararte a mejorar ese puntito que deberías haber añadido al principio. Genial. O sea, técnica por un lado, mejorar la técnica, que eso al final también va a mejorar a nivel neurológico, porque eso también son conexiones y es aprendizaje. Movilidad, a partir de ahí, ¿qué más cositas le dirías? Es decir, alguien que no ha entrenado nunca y quiere acabar entrenando de forma pues segura. Porque claro, entrenar puede entrenar. Sí, pues que cuando empiece no llegue tanto al fallo y que a medida que vaya avanzando, vaya puliendo esa técnica, cada vez esas series que vaya haciendo vayan siendo más cercanas al fallo muscular porque las sensaciones serán parecidas, ¿vale? Esas últimas repeticiones, pues si yo llego a 8 reps con un RIR 1-2, ¿vale? Esa intensidad, esas sensaciones van a ser parecidas a cuando trabaja 3, 5 repeticiones, igualmente teniendo un RIR 1-2. Okay. O sea que primero deberíamos entrenar adecuando el volumen y poco a poco ir entrenando adecuando la intensidad, ¿no? Lo que pasa que la gente que suele tener prisa, el entrenamiento de fuerza y las prisas creo que son malos consejeros o se llevan bastante mal. Porque sí es cierto que puede haber entrenamientos
que generen una mejora más rápida. Por ejemplo, la hipertrofia, como incide en el músculo, puede ser más rápido el desarrollo, o incluso el trabajo cardiovascular, si nunca has entrenado y empiezas a entrenar, te empiezas a notar cada vez mejor. La fuerza es un camino a largo plazo, a la gente le cuesta, pero considero que merece la pena por muy a largo plazo que sea. Es una inversión muy buena. A toda esa gente que quizás tiene un poco de prisas, o ¿qué le recomendarías? Porque hay gente que en 3 meses espera conseguir grandes resultados en cuanto a fuerza, o que en 4 o 5 meses espera estar preparado para una competición sin haber entrenado nunca antes. No sé, cuéntanos tu experiencia. Pues que está muy bien pensar a largo plazo, pero que no se centre en esos objetivos a largo plazo simplemente, que disfrute del proceso y de los objetivos que se van cumpliendo poco a poco, a corto plazo. Por ejemplo, si tú hoy has hecho 5 remes con X carga y mañana haces esas mismas 5 remes, pero no te han cansado tanto, ya has mejorado. Estate orgulloso. O si trabajando en ese rango de repeticiones has conseguido aumentar la carga, ya eres más fuerte, ¿vale? Entonces, que se centre sobre todo y que valore el proceso y no solo el resultado, porque al final en powerlifting o en muchos deportes hay competiciones a lo largo del año que 2, 3 competiciones vamos a hacer y merece la pena para 2, 3 días al año todo. Pues para algunas personas puede que sí. Para mí, por ejemplo, merece la pena, pero es que más merece la pena el proceso, el entrenamiento, lo que yo mejoro día a día, ¿vale? Que disfrute del proceso. Es decir, la mejora no únicamente va a estar en el resultado final, que al final, en última instancia, no depende de nosotros. Cuando tú compites contra otras personas, depende de ti lo que tú hagas, pero depende de los demás y de ti el que tú quedes mejor o que quedes peor. Pero el entrenamiento diario sí que es algo que depende de ti, sí que es algo que depende de tu compromiso, y eso es algo que al final, a la larga, te va a dar más beneficios. El camino, lo que tú has dicho, el proceso, y no únicamente el cuánta carga quiero levantar o el compararme con el vecino. Pues si es que el vecino tiene seguramente un estilo de vida distinto, tiene un bagaje diferente e incluso puede tener una predisposición distinta. Pero yo, por ejemplo, Jorge, para la gente que no lo sepa, Jorge es una persona que compite en el mismo peso que yo, en la misma categoría que yo, pero tiene unos índices de fuerza muy superiores. Entonces, yo sé que hay muchas personas que en mi lugar habrían planteado excusas y habrían dejado de... ¿Por qué? Porque ven que hay alguien muy superior y que nunca le vas a poder ganar. Si te centras en el resultado, ocurre eso. Cuando te centras en el proceso, yo me comparo conmigo mismo. Primero, valoro estar entrenando con gente mejor que yo, pero yo me comparo cómo era yo hace un año o hace 2. Y eso nunca te lo va a dar el resultado final. Te lo va a dar lo que hayas ido haciendo día tras día, semana tras semana. Entonces, creo que es una respuesta muy, muy positiva. Estupendo. Pues mira, hemos hablado de los usos del trabajo de fuerza con respecto a la parte hipertrofia. Con Víctor en hipertrofia introducimos el concepto de sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular porque empeora nuestra síntesis proteica con el paso del tiempo. El paso del tiempo, si ese tiempo lo pasamos entrenando, va a ser muy distinto que si ese tiempo de vida lo pasamos sin entrenar, que ahí es donde está principalmente la raíz del asunto. ¿Qué beneficios dirías que tiene? Aparte, obviamente, de que con entrenando fuerza neural vamos a mejorar masa muscular a largo plazo, entrenando fuerza hipertrofia vamos a mejorar a largo plazo fuerza neural también, pero otro término que se utiliza a nivel científico, clínico, es el de dinapenia, esa pérdida de fuerza a nivel neurológico que se suele medir con dinamometrías, etcétera. Me gustaría que hablaras, pues, de los beneficios que puede tener en cuanto a salud para personas con patologías o para personas mayores y los beneficios que puede tener en el alto rendimiento, aunque ya hemos hablado un poco de ellos. Pues en cuanto a salud, como bien has dicho, mira, hay una cosa que siempre lo hemos hablado, que lo bonito del entrenamiento de fuerza es que tiene una transmisión a la vida, o sea, que brutal, que tú en el momento en el que entrenas fuerza, sales del gimnasio y coges la bolsa del gimnasio, te pesa menos. O te dices, joder, pues he ido al gimnasio y ahora me tengo que ir a hacer la compra. Y coges esas bolsas y dices, hostia, pesan menos, me siento más a gusto con cargas y al final pues tiene una transmisión al día a día que nosotros no
no nos damos cuenta o no somos conscientes de ello, ¿vale? Lo que supone el subir un piso andando y que me cueste menos, el ir a hacer la compra y cargar unas bolsas y me cueste menos, coger al niño y sentirme a gusto con el niño y que no me duela el lumbar, ni el hombro, ni nada, ni haya esa sobrecarga muscular. Así que tiene muchísima importancia en cuanto al día a día esa mejora de fuerza. O sea, muchas veces la gente quiere ayudar a esas personas con problemas o ayudar a una persona con déficit de fuerza. Oye, te ayudo a levantarte, te cojo las bolsas, te quito el peso. Pero esa ayuda facilita momentáneamente el trabajo, pero lo que creo que acaba haciendo es agravar y acentar más aún el problema. En cambio, lo que tú estás hablando es a través de los retos que asumimos en el gimnasio, que tienen que ser retos superiores a los del día a día. Ahí es donde está la clave. Si yo tengo que coger a mi hijo que pesa 8 kilos y entreno con 5 kilos, no voy a notarme mejor. Entonces, el entrenamiento de fuerza, la idea es que sea la parte más complicada del día. Para que después todo lo demás nos cueste un poquito menos. Yo quería introducir también que, bueno, que en personas mayores o en personas con patologías, muchos de los problemas cursan con esa pérdida de la función a nivel neuromuscular. Es decir, en enfermedades neurológicas, por ejemplo, la mielinización, que son las vainas de mielina, podríamos decir lo que engrasa esas tuberías de impulso nervioso, lo que acaban haciendo es que ese impulso, comunicación nerviosa, sea cada vez más difícil de llevarse a cabo. Entonces, imaginémonos una red de internet que tiene muchos cortes, muchas interferencias. Nos costaría entendernos, aunque hemos tenido clases ya esta semana con algunos problemas y algunas interferencias, pero imaginaros eso que cada vez cuesta más. Va con ese delay de tiempo. Y cada vez, entonces, al final esas personas pueden verse beneficiadas de determinados medicamentos, pueden verse beneficiadas a nivel nutricional, pueden verse beneficiadas del reposo, pero el entrenamiento de fuerza, lo que hemos visto es que directamente incide en la plasticidad neuronal y en determinados regeneradores a nivel neurológico. El factor neurotrófico derivado del cerebro y otros marcadores, lo que van a permitir es que esas neuronas que cada vez conectan peor, vayan conectando mejor. No estoy hablando de que muchas enfermedades degenerativas sean reversibles todas al 100%, no, porque la estadística no lo corrobora y yo no voy a desmentirlo desde aquí, pero que hay todavía mucho trabajo por delante que hacer para encontrar soluciones desde la práctica del entrenamiento de fuerza, creo que es clave, tío. Creo que es clave y muchas veces se nos olvida. Entonces, abuelitos, abuelitas, padres o madres, que tengáis ya una edad y hayáis visto cierto deterioro, aquí hay dos opciones, Jorge. No sé si estarás de acuerdo conmigo. O pensar que hoy ha sido mejor que ayer y mañana será peor que hoy. O sea, me refiero, voy empeorando cada vez más. Entonces, el ayer fue mi día bueno porque era más joven, mañana es mi día peor porque soy más viejo. Pensar eso y resignarnos a eso. Y hay veces que la vida nos depara una larga vida y una larga vida de deterioro creo que es muy duro. O plantearnos que lo que define nuestra calidad de vida no es únicamente la edad, no es únicamente los genes, sino es lo que hacemos día tras día. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, más importante el cómo quieres vivir que el cuánto quieres vivir, como bien has dicho. O sea, yo puedo vivir 90 años, pero con unos dolores horribles, sentado en el sofá y sin apenas poder moverme, o puedo vivir hasta los 80, pero hasta mi último día ser totalmente autónomo, moverme, ir a la compra, dar un paseo y sin que no me duela nada, las articulaciones, etcétera. Entonces, ahí entra el entrenamiento de fuerza, ahí es cuando realmente lo importante es evitar esa pérdida de masa muscular a altas edades, como bien has dicho, esa autonomía, ser totalmente autónomo hasta hasta edades mayores y sobre todo evitar pues muchas lesiones que tiene la gente mayor, que viene derivado de la falta de fuerza. De repente, por ejemplo, estoy subiendo unas escaleras, me tropiezo y no tengo esa reacción de volver a apoyar el pie, porque no tengo esa conexión que me ha dicho neuromuscular. Entonces me caigo.
Y a consecuencia de esa caída, pues hay rotura, a consecuencia de esa rotura hay una inmovilización del miembro, bien sea superior o inferior, y a partir de ahí ya viene un círculo vicioso de degradamiento que podríamos haber Reducido, evitado. reducido, sí, simplemente por haber trabajado la fuerza. Genial. De hecho, hay muchos estudios, aunque esto no llega a nivel médico. Los médicos al final intentan investigar acerca de medicamentos y acerca de farmacología, pero hay estudios muy potentes que establecen una correlación inversa o inversamente proporcional el riesgo de mortalidad y los niveles de fuerza. ¿A qué me refiero? Cuanto menos fuerza tengas, más riesgo de mortalidad tienes. Tengas la edad que tengas, independientemente de tu estilo de vida, incluso independientemente de que fumes, de que bebas alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que normalmente el tener unos buenos niveles de fuerza obviamente van relacionados con un estilo de vida o de alguien muy joven o de alguien mayor que entrena fuerza. Entonces, deciros, riesgo de mortalidad, porque sí hablamos de calidad de vida y de esperanza de vida, y esto está directamente en relación a lo que tú estás hablando, Jorge, pero al que le preocupe la calidad de vida, que entrene fuerza. Y al que le preocupe la esperanza de vida, que entrene fuerza. Porque ambos van a ser partes de un todo. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Estupendo. Y en cuanto a alto rendimiento, es decir, obviamente, alto rendimiento de powerlifting, claro queda, que hay que entrenar fuerza. Alto rendimiento de halterofilia, claramente queda que hay que entrenar fuerza. Para el resto de deportes, ¿por qué hay que entrenar fuerza si eres deportista? Básicamente porque vas a sufrir menos a la larga. O sea, simplemente porque tú muchas veces, pues, por ejemplo, en el atletismo, yo estuve apuntado al atletismo, como bien has dicho, y yo veía que iba a las preparaciones físicas y la gente pues lo veía como un mero trámite y no entrenaba la fuerza porque no le daba importancia. Y cuando bajaba la pista, pues corría muy bien, pero a lo mejor en esa última serie, esos últimos 100 metros, no tenía esa potencia o esa fuerza para no sufrir tanto y para poder empujar mejor y con más fuerza. O sea, que al final, si eres deportista de alto rendimiento y te dedicas a eso, a trabajar cercano al FAI, pues necesitas esa fuerza, esa potencia que te hará mejorar y te hará llegar antes y no sufrir tanto, básicamente. Es decir, no sufrir tanto, podríamos decir que va a alargar la carrera deportiva de ese deportista y obviamente pues también va a tener una relación con esa reducción del riesgo de lesión, porque creo que eres de los pocos en atletismo que no se lesionaba y muchos atletas al final tenían que parar por H o por B la temporada lesionándose. Entonces, ¿de qué te sirve ser el mejor si cuando te toca ponerte a punto rompes? Eso es. Vale, estupendo. Vamos a hablar, si quieres, sobre medios y propuestas de entrenamiento de fuerza. Es decir, la gente que esté en casa viéndonos y diga, si es que lo de entrenar con mi propio peso tiene muchas limitaciones, y realmente las tiene, básicamente porque o tengo buenos niveles de fuerza, o por ejemplo, hacer fondos a una mano, o hacer sentadillas con salto a una pierna, pues no es algo para todo el mundo. Es decir, no podemos generar una progresión tan pormenorizada con nuestro propio peso que con otros materiales. ¿Qué otros materiales, qué otros implementos utilizamos para entrenar o para mejorar esos niveles de fuerza? Bien, pues podemos usar, por ejemplo, unas bandas elásticas para aumentar la intensidad de determinados movimientos, o unas kettlebells, mancuernas, discos, autocargas, como bien has dicho, bien sean dominadas, un TRX y pesas también, mancuernas, barras, discos. O sea, hay infinidad de materiales. O sea, hasta las botellas de tu casa te pueden servir de agua de 5 litros para entrenar, ¿no? Pero todo lo que sea una carga externa que nos suponga un reto va a ser un buen aliado en ese progreso de la fuerza. Estupendo. Aquí querría hacer un inciso porque a mí nos cuesta a todos recomendarle a la gente que entrene fuerza a la gente que no entrena. Obviamente, la gente que está en nuestras manos, la gente de nuestro equipo, nuestros alumnos, nuestros clientes que confían en nosotros, no hay que convencerles de nada
porque son ellos los que entrenan con nosotros. Pero a mí me cuesta, con incluso personas de nuestra familia, de nuestro entorno cercano, cómo transmitirles o cómo hacerles ver que tienen que entrenar fuerza. Y se me ha ocurrido, el ejemplo sencillo es, si tengo que abrir un bote de tomate, ¿vale? Un bote de mermelada y no puedo, ahí hay dos opciones. La mayor parte de la gente pide ayuda. El entrenamiento de fuerza sería, vamos a coger 15 botes y vamos a ponernos a abrir los 15 botes para ser más efectivo en esa acción. De manera que cuando me la encuentre en mi día a día no esté desadaptado o no esté oxidado. Entonces, la gente que no sepa o que le dé pereza el entrenamiento de fuerza, si te da pereza, piensa que te está dando pereza vivir. Porque la fuerza te la vas a encontrar como un reto limitante en tu día. Entonces, exponernos a esa dificultad una y otra vez, va a hacer que esa dificultad pase a ser algo fácil. En cambio, pedir ayuda ante esa dificultad, lo único que está haciendo es limitarnos más porque nos está evitando exponernos a ese agente estresor, que es un estresor, pero es un estresor que nos va a permitir mejorar. Entonces, simplemente que cualquier acción que hagáis y os cueste, ¿vale? Había una vez, me acuerdo, no sé quién compartió una publicación, salía las típicas letras cada vez más pequeñas de un oculista cuando te hacen pruebas de visión. Dicen, si no ves estas letras, necesitas gafas. Y aparecía al lado un tío haciendo sentadillas. Si no puedes hacer de estas, te falta entrenamiento. Entonces, a cualquier persona en el día a día que tengáis limitaciones o problemas, primero, transmitiros que son reversibles, que nosotros estamos para ayudaros. Si no necesitáis ayuda, hacerlo vosotros solos. Si necesitáis ayuda, pedirnos ayuda. Pero que realmente, entrenando lo que se te da mal, vas a conseguir que eso no te limite y que no vaya a más. La pelota de nieve del déficit de fuerza es algo que va cada vez a más. Es decir, Jorge, compañeros nuestros o amigos nuestros de nuestra edad, si los últimos 5 años no han entrenado fuerza, hoy en día están más débiles que hace 5 años. Es decir, su pelota de nieve ha ido aumentando en cuanto a pérdida de fuerza, pérdida de fuerza, pérdida de fuerza. Nosotros creo que estamos más fuertes que hace 5 años. Por lo tanto, ya no solo es que esa pelota la hayamos parado, es que hemos creado otra pelota que ha ido aumentando. Le cuesta, porque no es una inercia tan sencilla la de construir respecto a la de destruir. Hemos mejorado nuestra fuerza, tío. Entonces, sí. Yo qué sé. Respecto a materiales, has hablado de discos, barras, mancuernas. Barras, pues las utilizamos en algunos deportes como complemento deportivo, ¿no? En atletismo podrías utilizar barras, pero hay otros deportes que llevan la barra implícita en el propio ejercicio, en el propio deporte. Por ejemplo, la halterofilia, que creo que la gente lo conoce más gracias a Lidia Valentín, entre otros exponentes, pero tenemos la suerte de tener pues, una de las mejores halterófilas del mundo en España. Entonces, inconscientemente, eso acerca un poquito más. Pero otro deporte es el powerlifting, que por desgracia no es deporte olímpico todavía, y que también utiliza la fuerza. Entonces, me gustaría que pudieras hablarle a la gente sobre el powerlifting, qué es y cuál es tu opinión sobre el powerlifting. Pros y contras, si los hay. Si todo lo que ves es malo, supongo que no, porque lo entrenas, pero tampoco todo lo que verás es bueno. Entonces, bueno, que nos cuentes qué es el powerlifting. Pues el powerlifting, como bien has dicho, es una modalidad deportiva que trabaja 3 movimientos, que son la sentadilla, el press banca y el peso muerto. En cada uno de estos 3 movimientos vamos a tener 3 series donde vamos a buscar es levantar el máximo peso posible. Y al final de los 3 movimientos se sumará la máxima carga que hayas levantado en cada movimiento. Ok. Algo más que nos puedes explicar respecto al powerlifting, por ejemplo, no sé, que la gente entienda algo básico de la sentadilla, que sentadillas hay muchas, que la gente entienda algo sobre la banca o que la gente entienda algo sobre el peso muerto, no sé, pues, si quieres explicar o detallar un poquito más esa parte. Sí, por ejemplo, en el powerlifting la sentadilla que solemos hacer es una sentadilla barra baja, solemos colocarnos más la barra sobre el trapecio y
tenemos que hacer una sentadilla profunda, no acostumbrados a lo que solemos hacer o ver en los gimnasios y a medida que hacemos esa sentadilla, pues podemos tener una falta de movilidad. Por eso es muy importante pues trabajar la movilidad de tobillo, la movilidad de cadera, de hombros, de columna y básicamente para que no haya limitantes a la hora de poder realizar esa sentadilla. Es decir, el mayor limitante que sea la carga, ¿no? Que no sea, Eso es. que no sea la movilidad o la falta de movilidad. Eso Respecto a la banca. Respecto a la banca, esta banca que vamos a hacer en powerlifting, pues solemos buscar acortar el rango lo máximo posible. Con ello lo que vamos a hacer es un arco lumbar, ¿vale? Para ello tenemos que tener una buena flexibilidad de columna y ser estables en cuanto a nuestra base. Nuestra base van a ser los pies, ¿vale? Va a haber, y el empuje de un press banca en powerlifting se va a realizar desde los pies. Parece que, o sea, tú si lo ves desde fuera dices un tío que está levantando una barra con los brazos, pero esa transmisión de fuerza viene desde la base, desde las piernas. O sea, un tío va a empujar a muerte con sus pies. Si no es estable, si no es sólido abajo, no va a poder transmitir esa fuerza arriba en sus brazos. Entonces tienes que tener una buena movilidad y una buena estabilidad para poder transmitir esa fuerza desde el tren inferior al tren superior. Una vez que ya tenemos esa estabilidad y esa fuerza en el core, que es muy importante, pues lo que vamos a realizar es un empuje horizontal con la barra, parando mi barra en el pecho hasta que el juez me dé el ok para levantar la barra, ¿vale? El agarre también es muy importante porque normalmente pues hacemos un agarre medio que suele ser a la anchura de los hombros, mucha gente que va al gimnasio y este agarre va a ser un poquito más amplio porque al abrir nuestro agarre vamos también a acortar el rango de recorrido, no va a haber tanta extensión de codo ni de hombro hacia una vez que bloqueemos la barra. ¿Vale? Entonces, lo que básicamente buscan los powerlifters es acortar el rango. Sé que dirán, joder, pues menuda mierda, pero es que realmente tú quieres levantar más kilos, no quieres que haya una press banca perfecta ni que haya esa mejora en cuanto a pues a movilidad de este ejercicio, ¿vale? Y luego el peso muerto, ¿vale? Igualmente es un ejercicio que vamos a tener dos variantes. Va a tener un peso muerto convencional y un peso muerto sumo. En el peso muerto convencional va a haber un mayor patrón de cadera, una mayor extensión de cadera que en el peso muerto sumo. Es muy importante en el peso muerto convencional que tengamos una buena estabilidad en el tren, en la parte posterior del cuerpo, ¿vale? Porque al final es la que nos va a limitar el movimiento. Y una buena extensión de cadera, porque es lo que nos va a limitar el bloqueo. Una vez tengamos eso, lo que vamos a hacer es levantar la barra desde el suelo con los pies en paralelo. En el peso... Y luego la otra modalidad es el peso muerto sumo. En el peso muerto sumo tenemos una base más abierta y una posición un poquito más vertical. Y en este caso, lo que va a haber es una mayor extensión de rodilla y de cadera y no nos va a costar tanto el bloqueo, sino el despegue de ese movimiento. Ok, sí, bueno, por encima. Es cierto que el explicar un deporte con palabras es un reto complejo, ¿no? Porque al final son acciones que hay que ver, que hay que vivenciar, que hay que incluso tocar a la hora de dar correcciones, pero bueno, simplemente para que la gente se pueda hacer una idea y si no, pues es muy sencillo. Dudas que tengáis al respecto, nos las podéis ir preguntando por el chat que tenéis aquí al lado, que os vamos a ir respondiendo, ¿vale? Tranquilamente, o sea, de hecho, el chat os vamos a responder en tiempo real, cualquier duda que tengáis y si no, ¿vale? Que hay muchas veces que no lo usamos. Yo no soy partidario de buscar cualquier cosa en San Google, pero hay muchas veces que tenemos una duda
tan genérica como descubrir la respuesta a través de una definición y lo podéis buscar. Me refiero que si realmente queréis, por ejemplo, ver la diferencia entre un peso muerto convencional y un peso muerto sumo, busquéis en internet y os van a aparecer súper sencillas las dos variables. Y va a ser más fácil verlo a través de un vídeo que verlo a través de una explicación por escrito aquí en el chat o directamente a través de un vídeo en el que estamos sentados y os podemos explicar algo, pero con muchas limitaciones. Vale, estupendo. Respecto a tu opinión acerca del powerlifting o una propuesta o pros y contras que le ves, ¿qué opinas? Porque yo sé que tú no eres aférrimo, que no te casas con ningún deporte en concreto, porque creo que todo tiene pros y contras. Entonces, bueno, que nos digas tú cuál es tu opinión acerca del powerlifting y si hay alguna propuesta o tienes alguna propuesta de entrenamiento para la gente que no quiera competir en powerlifting, pero quiera entrenar fuerza, alguna propuesta complementaria al powerlifting. Sí, que el powerlifting, pues como hemos visto, es un trabajo que se realiza con cargas externas y con barras, pero por ejemplo no se tocan las autocargas, que es una parte muy, muy importante, fundamental de nuestro día a día. Al final nosotros andamos moviendo nuestro peso corporal, ¿vale? Entonces de ahí podemos implementar un trabajo de autocargas, pues bien sean de dominadas, de dips o de cualquier otro que implique mover nuestro peso corporal. ¿Y algún otro ejercicio que tú utilices habitualmente, aparte de esos para complementar, Sí. complementar los tres básicos de sentadilla, press banca y peso muerto? ¿Nos has hablado de dips y dominadas? Sí, pues para el empuje, por ejemplo, añadimos el push press, el hip thrust, los remos horizontales con barra, ¿no? Todos esos ejercicios van a crear una base y va a haber una relación en cuanto a nuestra mejora de fuerza de los tres básicos, muy importante, ¿vale? Estupendo. O sea, podríamos enumerar por los que tú has dicho, sentadilla, press banca y peso muerto, dips, dominadas, Eso y es, además push press, hip thrust y remos horizontales. Salen 8, creo, pues esos 8 deberían ser también ejercicios básicos en cuanto a trabajarlos de forma habitual o de forma periódica para poder llevarlos a cabo, porque yo me encuentro con el entrenamiento de fuerza ahí fuera cuando salimos y vemos en gimnasios o en diferentes centros deportivos que la gente que entrena powerlifting entrena fuerza muy bien, o la gente que entrena halterofilia entrena fuerza muy bien. La gente que lo entrena mal no es culpa del deporte, es culpa de que la gente que lo entrena mal, al que veáis hacer el gañán con una barra, no es que el entrenar con barra sea de gañanes, es que hay gañanes que entrenan con barra. Claro, esto es como, no sé, como si dices todos los de Madrid son o todos los de Navarra son, pues no. Es decir, en función de con quién te juntes, pues tendrás diferentes experiencias. Entonces, aquí ocurre un poco lo mismo. Ni podemos entrenar solo 3 movimientos, ni tiene sentido trabajar a lo mejor circuitos de 57 ejercicios diferentes ejecutados mal, que nunca vas a aprenderlos bien, y tenemos aquí reducción máxima de selección de ejercicios y aquí variabilidad máxima de ejercicios que al final no controlamos ninguno. Entonces, bueno, creo que hay que intentar buscar un término medio e ir mejorando, como tú has dicho, la técnica. Estupendo. Respecto hemos hablado de materiales, que obviamente, aunque no los hemos nombrado, máquinas y poleas, pues entran dentro de cualquier implemento que nos genere resistencia, que nos cueste, va a estar dentro de ese entrenamiento de fuerza. Métodos de entrenamiento. Hipertrofia hay muchísimos, métodos avanzados que al final lo dejan de buscar una fatiga cada vez mayor y entrenar sobre esa fatiga. Cuando entrenas sobre series en fatiga, la hipertrofia nos va a ayudar a posteriori. En el entrenamiento de fuerza, me gustaría que hablaras tanto de la intensidad como del volumen, como del descanso, ¿vale? Y qué métodos de entrenamiento de fuerza por encima trabajamos habitualmente. Vale, pues solemos usar un método de activación, un PAP, ¿vale? Donde lo que solemos hacer es una serie intensa, ¿vale? Para que cuando bajemos la carga haya un aumento, una potenciación post-activación y, por tanto, haya una disminución de la intensidad en cuanto a lo que yo percibo. Realmente no he bajado la intensidad, lo que he hecho ha sido trabajar un movimiento con más carga
y de ahí, al bajar la carga, pues ha habido esa potenciación post-activación. ¿Vale? Luego, otro que solemos usar es un trabajo de clúster, que lo que hacemos con esto es aumentar el volumen, pero minimizando la fatiga, metiendo pequeños descansos entre cada clúster. Por ejemplo, si trabajo a 6 repeticiones, pues puedo hacer 3, 2 y 1, en el cual cuando realice 3 repeticiones voy a hacer un descanso de unos 20 y unos 30 segundos. Después realizaré 2 repeticiones, otra vez realizaré un descanso entre 20 y 30 segundos y terminaré realizando una repetición. Con esto aumento el volumen de la serie y también lo que hago es evitar la pérdida de velocidad en cuanto a la ejecución en cada clúster, en cada serie que realice. O sea, si hablamos de que se pierde velocidad, o sea, se reduce la pérdida de velocidad, se reduce la fatiga. Y si se reduce la fatiga, podemos darle más intensidad, que esto es algo que sí me gustaría dejar bien claro. El aumentar la fatiga en nuestro entrenamiento, el localizar mucho la musculatura y mucho la fatiga, normalmente no va a ser lo idóneo para entrenar fuerza. Al entrenar fuerza lo que buscamos es estar lo más recuperado posible o acumular la menor fatiga posible. Entonces, algo característico del entrenamiento de fuerza son los descansos. Eso es, claro que sí, totalmente. Entre cada serie, por ejemplo, no puedes entrar a otra serie si no hay un mínimo de 3 minutos, ¿vale? Entre 3 y 5 minutos es lo que solemos dejar, ¿vale? Para realizar la siguiente serie, porque aunque tú a lo mejor al minuto, 1 o 2 minutos te sientas preparado para ello, realmente no ha habido ese descanso de nuestro sistema nervioso para que pueda realizar la siguiente serie en óptimas condiciones. Vamos, que ahí, claro, yo pienso en la gente que entrena en circuitos sin descanso o que hacen watts sin descanso, que le digas que descanse 4 o 5 minutos entre series y le puede parecer una locura. Pero la realidad es que nuestro cuerpo está diseñado para mermar nuestra capacidad a nivel de fuerza. ¿Por qué? Para protegernos. Entonces, la única forma de desbloquear esas intensidades y de conseguir llegar a entrenar con mayores cargas y ser más competente a nivel neuromuscular es aumentando los descansos para conseguir que la fatiga no aumente. Vale, hemos hablado de la potenciación posactivación, hemos hablado de clústeres y luego en cuanto a repeticiones simples, porque hablamos de métodos de repeticiones refiriéndonos a hipertrofia, pero también son métodos de repeticiones cuando nos referimos a fuerza neural. Sí, pues vamos a trabajar sobre todo especificidad. Al final, si yo voy a hacer un levantamiento de una repetición en la competición, pues no tiene sentido a lo mejor trabajar toda la temporada 5 o 6 repeticiones. Voy a buscar pues trabajar a esa 1 o 2 repeticiones que va a ser más específico cuando llegue a mi competición y va a haber mejores adaptaciones. Respecto a otros métodos que a lo mejor se utilizan menos, te pregunto, por ejemplo, isometría y método de engaño, ¿no? Que serían pues dos ejercicios dos metodologías que habitualmente la gente a lo mejor no utiliza. Bueno, el método de engaño realmente has hablado de la potenciación posactivación, podría hacer algo parecido, pero cuéntanos qué relación o cómo tú implementas métodos de isometría y métodos de engaño, por ejemplo, y explicar un poco lo que es para que la gente lo entienda. Vale, pues el método de isometría, lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a calentar, pues realizamos unas planchas, ¿vale? Que lo que va a hacer es trabajar mi estabilidad central de manera estable, sin que haya movimiento, ¿vale? Fortaleciendo mi core. Eso va a ser muy importante, tener un buen core para luego realizar mis movimientos como la sentadilla o el peso muerto. Estabilidad. Buscamos básicamente estabilidad. Luego, en el método de engaño, como bien has nombrado, ¿no? Pues lo que buscamos es que cuando nosotros disminuyamos la intensidad, pues nos sintamos más cómodos y haya una, pues lo que bien has dicho, una potenciación pues activación, que podamos mover una carga más rápido, las mismas intensidades. ¿Vale? Una carga se va a mover más rápido, ¿vale? A bajar la intensidad.
Vale, pero quizás no queda muy reflejado qué es el método de engaño concretamente, porque nosotros alguna vez lo hemos implementado y es una putada. Si quieres explicar un poquito, pues, qué es lo que hace realmente. Porque no es que entrenes a una intensidad superior a y luego la bajes. Es que entrenas a una intensidad supramáxima. Supramáxima, eso es. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es meternos en una carga que está por encima de nuestra 1RM. Y de ahí la vamos a mantener estable durante unos 5 o 10 segundos y luego, una vez que dejemos esa carga y disminuyamos la intensidad y realicemos el movimiento, vamos a tener una supercompensación en el momento de realizar la serie. Es decir, realmente es una carga superior al máximo, pero que no hacemos prácticamente ningún movimiento o un movimiento muy parcial o no hacemos ningún movimiento. Por ejemplo, en la sentadilla, pues sería colocarnos la barra detrás, sacarla del rack, estar estables, como mucho ser capaz de eso, de dar unos pasos atrás y unos pasos adelante y colocarla, pensando que son cargas muy superiores a las que yo tolero en un movimiento máximo, ¿no? Obviamente, son métodos avanzados que tienen su riesgo, pero lo que la gente tiene que entender es que si no entreno fuerza, hay riesgo, hay mucho riesgo en el día a día, y si entreno fuerza, el riesgo es durante ese entrenamiento de fuerza y lo puedo acotar, lo puedo minimizar. No sé, nosotros, yo por lo menos cuando voy a entrenar fuerza, sé que el punto de inflexión de mi día es ese. Ahí es donde puede pasar lo bueno, lo malo, cuando tengo que estar concentrado, cuando tengo que ser capaz de visualizar. En cambio, el resto del día yo no me planteo si hay riesgo de lesión bajando las escaleras, subiendo las escaleras o cogiendo el metro. Entonces, entrando un poquito más en esos detalles de esa concentración, de esa visualización, de esa capacidad de poner nuestro foco mental. Hemos hablado en la hipertrofia de cuando estoy trabajando el bíceps, pensar o centrar la atención en el bíceps, no en el WhatsApp ni en Spotify. Cuando estemos entrenando fuerza, pues me gustaría que simplemente desglosáramos un poquito los términos esos de visualización, de concentración, que aparentemente es algo que se debe hacer. Y la realidad es que en este tipo de deportes o en este tipo de estímulos, el concentrarse o no concentrarse puede ser la diferencia entre cagarla o no cagarla. Sí, totalmente de acuerdo. Tú cuando realizas una serie o vas a medida que vas calentando y vas aumentando las cargas, tienes que ir poniendo el foco en la intensidad, viéndote sobre todo en las series de aproximación, fijando una técnica que se aproxime bastante a la que voy a hacer en un levantamiento pesado. Por ejemplo, una sentadilla, si voy a realizar una serie pues con 150 kilos, porque me ponga en la primera serie 60 kilos, no voy a realizar una sentadilla bajo y subo sin estar estable, sin bajar bien la barra, sin juntar bien mis escápulas, sino que voy a ir haciéndola igual que mi levantamiento, para así ir metiéndome poquito a poco en ese foco, en pues me coloco estable, aprieto mi abdomen, cojo aire por la boca, realizo una presión intraabdominal, aunque sean 60 kilos que te cueste poco moverlo, pero todo ello va a hacer que nosotros ya vayamos visualizando el movimiento con cargas más altas, vayamos sintiéndonos más cómodos, vayamos calentando también, porque al final, si tú realizas una serie con poca carga y no pues realizas esa presión intraabdominal, pues no estás a lo mejor preparado para, no, ahora que me toca hacer una serie pesada, ya me coloco, hago una presión intraabdominal súper bien, bajo bien los hombros, porque a lo mejor lo que te puede hacer es que, como no has hecho una barra baja durante la serie de aproximación, cuando te coloques en barra baja no te sientas cómodo, te duelen las articulaciones, te duele por ejemplo, la muñeca y tu foco se desvíe hacia ese dolor externo porque no lo has calentado o no has estado centrado en ello durante el calentamiento. Es decir, el foco de atención, esto es algo muy importante lo que has dicho, el foco de atención o esa concentración no solo hay que tenerla cuando las cosas se ponen difíciles, porque cuando se ponen difíciles, si no lo he entrenado antes, no va a haber forma de que mi cabeza se ponga en el contexto. Tenemos que entrenar esa visualización y esa concentración durante todo el entrenamiento, tomárnoslo en serio y nunca infravalorar las cargas, porque si no, efectivamente, cuando te encuentras con el reto de verdad, no estás preparado.
para ese reto, mentalmente. Y al final este es el que regula y controla todo. Mira, a mí me han llegado varias preguntas, pero una de las preguntas que creo que mucha gente se hace es, ¿qué piensa Jorge cuando se encuentra con un levantamiento muy pesado? Es decir, en esos segundos de antes, te esté chillando la gente o no, te estén diciendo fuerte, empuja, tira, claro, te pueden decir misa, pero cuando te encuentras con 270, 280 kilos encima, me da igual en el peso muerto que en una sentadilla. Cuando tú cierras los ojos, cuando tú te concentras, cuando tardas ese tiempo en visualizar, ¿en qué piensas? ¿Qué visualizas? ¿Y cómo se lo puedes transmitir a la gente para gente que haya escuchándonos que quiera mejorar sus niveles de fuerza o que le gustaría algún día llegar a tener los niveles de fuerza que tú tienes? Pues lo primero que pienso es en cómo va a ser el movimiento, en que voy a tener que lucharlo, en que va a haber un momento en el movimiento donde puede haber un pequeño sticking point, donde hay que seguir empujando, donde hay que seguir activo, seguir creyendo que va a salir y sobre todo eso, hacerlo previo al levantamiento. Yo no me puedo meter a realizar un levantamiento de una RM sin haberlo visualizado anteriormente, porque me puedo encontrar con problemas que no voy a tener tiempo para solucionar. Entonces, esos problemas ya tienen que estar solucionados antes de meternos a la serie, como por ejemplo, pues una sentadilla. Una sentadilla que, como yo realizo, pues yo siempre hay una pequeña extensión de rodilla y luego cuando la parte que a mí me toca luchar es la extensión de cadera. Pues yo sé que en ese momento va a haber una pequeña lucha donde voy a tener que seguir empujando desde mis pies, pero a la vez voy a tener que erguirme, que sacar pecho hacia adelante. Entonces eso, yo no voy a tener tiempo para decir, hostia, ahora tengo que sacar pecho, porque si no, se me va la barra hacia adelante. No, yo eso lo he visualizado, yo eso ya he puesto el foco en ello, me he visto haciéndolo previo al levantamiento, me he visto, venga, cogemos aire, vamos abajo, empujamos muy fuerte de pierna, pero va a haber un momento en el que también vas a tener que empujar fuerte de tronco, sacar ese pecho, juntar bien las escápulas, ¿vale? Y apretar ese abdomen. Y eso hay que trabajarlo desde fuera, visualizarlo desde fuera. En ese momento no te va a dar tiempo a pensar todas esas cosas. En ese momento hay que ejecutarlo. O sea, los deberes ya tienen que estar hechos. Todo el momento en el que te metas debajo de la barra, tienes que decir, vale, ya sé lo que me voy a encontrar y sé lo que voy a hacer para ello. O sea que la táctica y la estrategia hay que llevarlas a cabo antes. Eso es. Las previsiones hay que llevarlas a cabo antes. Y esto es algo que yo creo que no todo el mundo es consciente de ello. Tú, para realizar un levantamiento potente o para que realmente tu cuerpo dé su máximo potencial o la expresión máxima de su capacidad de generar fuerza, realmente tiene que haberse visualizado antes. Y eso es algo que se entrena muy poco. Y es más, la gente que tiene, por ejemplo, alguna patología neurológica, que tiene alguna parte de su cuerpo dañada a nivel nervioso y no puede moverlo, no solo no puede mover esa parte, sino que no es capaz de imaginarse moviendo esa parte. Con esto no estoy diciendo que si te imaginas volando vas a poder volar, pero lo que sí te aseguro es que si no te imaginas llevando a cabo ese reto físico, no vas a poder llevarlo a cabo. Y si lo puedes llevar a cabo, a lo mejor vas a tardar mucho más y va a ser mucho más tedioso todo el camino. Entonces, yo obviamente no puedo imaginarme levantando 270 kilos porque no puedo levantarlos. Y si te digo que me los he imaginado es mentira, porque no me he imaginado todas las sensaciones. No me he imaginado cómo me desgarra la mano el agarre. No me he imaginado realmente el peso. Entonces, lo que tenemos que imaginarnos siempre es, si este peso que yo manejo habitualmente, imaginaros, 50 kilos, me pesa esto, ¿qué ocurre si le pongo 80? Pues lo que tienes que imaginarte es eso que te cuesta, le tienes que añadir 30 kilos. Tienes que visualizarte con esos más 30 kilos y tienes que ser capaz de, primero, lo que tú has dicho, Jorge, visualizarte haciéndolo con la dificultad, pero luego creer en ti y ser capaz de visualizarte consiguiéndolo. No vale imaginártelo, no vale ser aquí un iluso y decir, lo voy a levantar así, porque si infravaloras la carga, te la has cagado. Pero tampoco puedes imaginarte fallando. No, para nada. O sea, si en el momento de la imaginación no surgen problemas, es porque no es real.
¿Qué quiero decir? Que si yo me pongo debajo de una barra y digo 200 kilos en sentadillas y digo, ¡buah! Bajo y subo, ya está, venga, con una velocidad increíble. No es real, porque no va a pasar eso. ¿Vale? Yo me puedo imaginar con 300 kilos haciendo una sentadilla, venga, me coloco, bajo y exploto arriba. Y en el momento en el que me ponga, me va a hundir la barra, porque no me lo he imaginado como realmente va a salir. Tengo que imaginarme con los problemas, con las velocidades, con las intensidades que realmente voy a tener que soportar durante la ejecución. Es muy importante que seas realista, como bien has dicho, que sepas, pues, con los tips esos que cada uno tenemos individualmente. Yo he nombrado el sacar pecho, el empujar desde el pie, en que voy a extender las rodillas antes que la cadera y a partir de ahí es cuando va a venir mi lucha. Pues cada uno tenemos esa individualización en cada levantamiento, que tenemos que visualizarla y esos pequeños errores que podemos cometer, pues solucionarlos previos a. Es súper potente esta última parte que has introducido. Me quedo con esas dos perlas que creo que has soltado. Uno, individualizar la visualización. Cada persona necesita visualizarse de una forma diferente, que muchas veces hablamos de individualizar el entrenamiento, pero luego le intentamos aportar al deportista, a todos los deportistas, lo mismo. Yo la temporada que estuve dirigiendo, bueno, llevando un equipo de competición en el club de gimnasia, no es lo mismo lo que le tenía que pedir que visualizara a uno de los gimnastas que a otro. Porque si a todos les pido lo mismo, a uno le va a servir mucho y a otro le va a servir muy poco, incluso le va a servir de forma negativa. Me quedo con que, individualicemos esa visualización, que es algo importante, y me quedo con otra cosa también antes de terminar y cerrar esta clase. Has hablado de si no aparecen errores en la visualización, es que no es real. Pero claro, eso, por si la gente le cuesta tenerlo, es si no surgen errores visualizándolo y tienes que pelearlo y tienes que, porque esto cuesta. Pensamos que entrenar es difícil, visualizar es fácil. No. Si entrenar, que es algo físico, tangible, visible, es difícil, no os imagináis esto lo difícil que es. Es más difícil, mucho más difícil, porque tu cabeza siempre va a tender a lo bonito, va a decir, me pongo y lo hago perfecto, siempre, o sea, siempre en tu cabeza no va a ponerte esa lucha interna, ¿vale? La tienes que visualizar tú y luchar bien, pero para que te lo creas sobre todo y para que estés preparado en el momento de meterte debajo de la barra. Absolutamente. Y yo añado eso, que si no te visualizas con errores, si no peleas los errores en la visualización, los errores te los vas a encontrar en la realización. Y no vas a tener tiempo de resolverlos. Efectivamente. Eso es clave. Y aunque no tenga que ver con la fuerza, yo siempre pongo el ejemplo. Hay cosas que se aprenden a nivel práctico. Y podemos estudiar mucho sobre la psicología y la conducta subyacente al deporte, pero hay que vivenciarla. Obviamente, tener una base y una fundamentación, y hay muchos psicólogos deportivos muy buenos, pero al final, si no conocemos a la persona, yo pongo el ejemplo de yo aprendí a visualizar a través del concurso de Ninja Warrior, en el que yo me visualicé más de 30 veces fallando en una prueba. Yo no quería, pero nuestra mente hay veces que va libre. Entonces yo me intentaba visualizar en esa prueba. Sin fallar, fallaba. Y fallaba. Claro, cualquier otra persona quizás se rinde, se engaña y dice, no me visualizo porque me estoy visualizando cayéndome. Entonces dejo de visualizarme y lo hago. Pero lo bueno que ahí estás visualizando el error y vas a poder meter la solución. Si no hay error, no hay solución. O sea, si yo cojo y no me veo fallando, digo, hostia, ¿y qué puedo hacer para que no pase esto? No vas a saber en el momento en el que te expongas a ello cómo solucionar, porque no vas a tener tiempo para ello. Eso es. Sí, lo que pasa que hay veces que el error aparece al principio solo y ya está. En mi caso, se reprodujo ese error. A ver, creo que cuando visualizamos con pocos detalles, todos nos visualizamos bien. Va a salir, perfecto. No. Si a la primera te visualizas perfecto, déjame decirte que estás viendo una película. Estás viendo la película desde fuera y estás viendo a ese tío que se está moviendo porque vemos la televisión, porque vemos Netflix y porque estamos muy acostumbrados a verlo. No. Estamos hablando de que te visualices a ti ejecutando la acción y siempre te vas a encontrar con un saboteador. ¿Qué ocurre? Ese saboteador, primero, si te lo encuentras, guay, porque estás viendo el error, pero hasta que no seas capaz de subsanar ese error mentalmente, no ceses, porque yo hasta que no me vi
pasando la prueba, yo sabía, no me digas por qué, sabía que si entraba con el error que llevaba reproduciendo en mi cabeza, intentando, tú imagínate que yo intento pasar un puente y me caigo. Y me intento pasar un puente y me caigo. Pues fue así más de 30 veces. Entonces, llegó un momento que dije, aquí hay que cambiar algo. Como deje de visualizarme, me voy a caer porque me he visualizado 30 veces cayéndome. Pero si no te visualizas, también lo dejas a la incertidumbre. Si lo que intentamos aquí es acotar la incertidumbre. Reducir las opciones de puede salir, puede que no, puede que falle, puede que no falle. No. Si entrenas la visualización, lo que te vas a garantizar es que va a salir. Que va a salir. Y al final eso pues es el éxito deportivo o el éxito en cualquier acción que emprendamos en la vida, ya no solo dentro del deporte. Así que me parece... Al final te predispones para ello, o sea, ya estás predispuesto para realizarlo, ya te has visto haciéndolo. Tú si no te has visto haciendo un levantamiento, ¿cómo vas a entrar a hacer ese levantamiento? Si no sabes, si no lo has visto, no lo has vivido, no. Cualquier cosa que tú hagas y que no lo hayas vivido desde dentro, no lo hayas visto, va a ser muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque no vas a tener tiempo para lo que he dicho, para solucionar los problemas que te vayas encontrando en el momento. Absolutamente, compañero. Brutal, ya te digo que esto, a que le cueste abrir los botes de tomate, que se empieza a visualizar abriéndolos. Concéntrate, valora el reto, lo difícil que es y que habitualmente no puedes, e intenta poner todas las cartas en el asunto para que te salga. Y al que le cuesta visualizarse subiendo escaleras, o sea, al que le cuesta subir escaleras, pues que se visualice subiendo escaleras o que se visualice entrenando, porque esto es algo aplicable y transferible a tu vida. Si tú quieres el día de mañana visualizarte en un trabajo que amas, o sea, si quieres estar en un trabajo que amas, visualízate consiguiendo ese trabajo, visualízate trabajando por y para ello. Y esto es algo que es extrapolable a cualquier ámbito, no solo a la fuerza, pero bueno, ha surgido así y estoy súper agradecido de que haya salido así, compañero. No sé si quieres comentarnos algo más al respecto, que no quiero tampoco que te quedes con ganas de comentar algo más y que no lo hayas podido transmitir. No, por ejemplo, una anécdota, yo alguna vez que he entrado a un levantamiento y me ha costado verlo, o que he tenido miedo, o que he dicho, hostia, es que no sé si va a salir, pues yo lo que he hecho ha sido dificultarlo más, es decir, voy a hacer 2 levantamientos en vez de 1. En mi cabeza digo, voy a tener que hacer 2, no voy a tener que hacer 1. Tengo que bajar una vez y una segunda vez. Y simplemente por dificultarlo de esa forma, ya he entrado con otra predisposición, ¿sabes? Con otro, sí, joder, no, venga, vamos, no es 1 sino 2. Y luego realmente cuando luchas 1, pues te es más fácil porque has reducido a la mitad lo que tú has imaginado. Es una tontería, pero a mí me ha funcionado y lo he usado alguna vez. Bueno, ya que has dicho eso, me gustaría que comentaras un poco, compartieras algo así parecido hacías con las series de atletismo. Cuéntanos. Porque también, es decir, creo que era la clave de que tú pudieras sacar las marcas que sacabas o incluso decir, es que si no, no lo acabo. Sí, yo cuando iba... Pero no te escuchas esto último, perdona, José, dime. Sí, simplificando las distancias mentalmente. Eso es, claro, por ejemplo, si yo un día me tocaba correr un 1000, yo nunca en mi vida he corrido un 1000, nunca. Yo siempre he corrido un 600 y un 400. Yo decía, sé que tengo que llegar al 600 en este tiempo. Sabía lo que me iba a encontrar en ese momento, visualizaba pues que las piernas iban a estar cansadas, que mi corazón se me iba a estar saliéndome por la boca, que mis pulmones ya no respondían y a partir de ahí ya luchaba en la última vuelta, pero yo ya la había luchado previa a realizar ese 1000, siempre que entraba una serie yo ya la había hecho, yo ya decía, joder, las piernas en el último 150 o 200 metros no van a poder empujar, va a tener que ser mi cabeza la que empuje, me voy a arrastrar, pero ese último trayecto de la carrera lo hacía mi cabeza y yo lo sabía ya de antemano. Si tú te encuentras en una carrera que no la visualizas, si no te encuentras con que va a haber un momento en que tu cabeza va a tirar más que tu cuerpo, te va a hundir porque te vas a encontrar con una fatiga muy, muy grande y tu cabeza siempre va a decirte que no puedes, que pares, que no puedes. Efectivamente. Nuestra cabeza puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo si dejamos que nos controle, ¿no? Sí, totalmente. Pues, creo que es un mensaje muy positivo, sobre todo
para el inicio o el arranque de un año, que lo estamos arrancando con miedo, con inseguridad, muchas personas, porque, oye, nadie sabe lo que nos va a deparar. Después de haber vivido ya el 2020, la gente está prevenida en parte para lo peor. Y bueno, creo que el tener nuestra cabeza que no solo nos diga las preocupaciones que hay, los miedos que tenemos y los problemas que nos vamos a encontrar, yo prefiero equivocarme en ese aspecto, pero visualizarme en lo que respecta a mí o en lo que respecta a nuestro trabajo, que las cosas van a ir lo mejor posible, que vamos a darlo todo y realmente ahí está en nuestra cabeza, que la utilicemos día a día, aparte de para entrenar fuerza, ya dejando a un lado la fuerza, que la utilicemos como un aliado, como un compañero de viaje que nos apoya y que nos habla bien, no como alguien que nos insulta, nos resta valor y nos limita. Así que desde aquí solo puedo agradeceros a todos los que hayáis estado aquí durante toda esta charla. Es un placer. Sin vosotros, pues esto no tiene ningún sentido. Y deciros lo mismo que he dicho en todas las charlas anteriores, que esta charla la vais a tener 24 horas disponibles, solo 24 horas. Si queréis acceder a ella después de las 24 horas, vais a ver que está bloqueada, no podéis acceder. Y es que lo que hemos querido a través de estas oportunidades o de estas charlas con diferentes profesionales es juntar las más de 10 horas de formación en cada una de las exposiciones, junto con contenido anexo, no solo de la exposición. En el contenido anexo de fuerza no solo vamos a hablar de lo que aquí habéis visto, sino que os encontraréis más información al respecto. En la parte de nutrición exactamente lo mismo. No vais a recibir por escrito, al contrario, lo hemos preparado para que la parte que hemos expuesto en los vídeos sea el complemento de la parte teórica. Todo eso tenéis el enlace para poder acceder a ese contenido en la descripción de este vídeo y en el chat os lo dejamos también. Vamos a despedir, con lo cual el chat va a cerrarse automáticamente, pero seguís teniendo ese enlace. Creo que es una oportunidad única de que podáis aprovechar esa oferta de lanzamiento para el 2021, que invertir en formación es invertir en mejorar no solo a vosotros, sino a las personas que tenéis a vuestro alrededor, a vuestro cargo, vuestros hijos, vuestros alumnos, vuestros compañeros, etcétera, que es una oferta que podéis compartir con más gente, es decir, no tenéis por qué adquirirla vosotros solos, se lo podéis regalar a alguien o podéis compartirlo con un grupo de amigos, y que lo hemos preparado con mucho cariño y con mucho tesón para que realmente os aporte un valor que os pueda ayudar durante todo el 2021 y que vais a poder acceder a él de forma ilimitada, los que aprovechéis esa oportunidad. Así que nada más, gracias de corazón a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por tu esfuerzo, que sé que estás a fuego con los entrenamientos y con el trabajo y que, bueno, pues que es difícil a veces sacar un huequito para conectar. Y nada más, que mañana llegamos a las últimas clases de este congreso y que os invitamos a que estéis porque quizás una parte de lo mejor del congreso lo hemos dejado para el final. Así que nada, será un placer acompañaros en el camino y nada más. Un fuerte abrazo a todos y que gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, José. Jorge, tío. Hasta pronto. Chao, chao.